para calcular adecuadamente los tributos. Primero tienes la nomenclatura, es decir, yo primero tengo que determinar correctamente la partida arancelaria que corresponde a la mercancía para saber cuánto es su tasa. Si yo no clasifico adecuadamente, podría estar asignando una tasa que es incorrecta y con ello hacer una mala declaración. Y la segunda columna tiene que ver con el valor en aduana. Si por un lado he determinado la tasa arancelaria, por el otro lado tengo que determinar la base imponible. Y la base imponible con el cual se comienza a calcular los tributos es el valor en aduana, que muchas veces puede coincidir con el valor comercial, como en otros casos no va a coincidir, ¿no? Pero eso es materia de otro análisis, eso tiene que ver con la valoración. Pero para los fines de tributación yo tengo que tener en cuenta que debería considerar esos dos. ¿Cuál es el objetivo de la tributación? Identificar y determinar el monto de la deuda tributaria aduanera. Más allá de escribir bonito en la DAN, más allá de los datos accesorios que se ponen en la DAN, lo que le interesa a la aduana es que tú pagues correctamente los tributos. De ahí que se llama, por ejemplo, lo que hacen el llenado de la DAN, el curso se llama liquidación, ¿no? Y el puesto se llama liquidador, porque liquidas. O sea, liquidar significa calcular. ¿Qué vas a calcular? Los tributos. Ese es el fin de todo el llenado de datos, la información que pone, los documentos que revisas. El único fin es liquidar. Liquidar para saber cuánto vas a pagar de los tributos. Pero ¿cómo así nacen los tributos? Fíjate, el Estado tiene potestad para poner tributos. Nosotros no solo pagamos tributos en el comercio, pagamos tributos, ¿sí?, en todas las actividades que realizamos. Por ejemplo, han comprado su agua, han comprado su gaseosa, y cuando has comprado tu agua y tu gaseosa, ¿qué has pagado? Impuesto. ¿Ah? Impuesto. ¿Cómo se llama ese impuesto? IGB, ¿no? Has pagado un IGB. Si voy, por ejemplo, y me compro algo, pago IGB. Si mi sueldo es un tope X, pago cuarta, ¿no? O quinta. Si tengo un negocio, pago cuarta. Y así vamos pagando tributos. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional, el presupuesto del Estado, está basado en los impuestos, en los tributos. Es decir, para poder conseguir armar el presupuesto se necesita tributos. Es como en tu casa, tú tienes un presupuesto familiar. Para poder cubrir ese presupuesto, ¿qué necesitas? Trabajar. Tener un ingreso. Porque si no tienes ese ingreso, entonces lo que tienes que pagar, lo que tienes que asumir, no lo vas a poder pagar. Lo mismo sucede en el Estado. O sea, no es que el Estado haga así los dedos y la plata entra, no, al Estado no, eso se va recolectando. Y eso se va recolectando a través de los tributos. Entonces el Estado tiene facultad para crear de manera unilateral tributos. No te va a consultar si quieres pagar ese tributo o no lo quieres pagar. El Estado lo establece de manera unilateral, ¿sí? Donde el Estado viene a ser el sujeto activo y nosotros el sujeto pasivo, los obligados a pagar, ¿no? Los obligados a contribuir. Sin embargo, hay algunos lineamientos que hay que seguir respecto a los tributos. Estos están basados en la Constitución y el Código Tributario. ¿Por qué? Porque hay que seguir unos principios. Primero, si bien es cierto, el Estado tiene la potestad de crear tributos, no puede haber tributos sin ley previa. Es decir, primero se crea la ley. ¿Tú por qué pagas IGB? Porque existe la ley del IGB.
¿Por qué pagas el impuesto promocional municipal? Porque existe una ley que reglamenta, que establece cómo se hace ese cobro, ¿no? ¿Por qué pagas derechos al valor? Porque existe una norma respecto a ello. Entonces los tributos no es que yo vaya como Estado y diga, bueno, ¿saben qué? Tienes que pagarme tanto, no. Si bien es cierto, tiene la potestad de crear tributos, primero tiene que estar la ley. Y para que exista la ley, tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Porque el Congreso es el único que dicta la ley. Segundo, tiene que haber un principio de uniformidad. Todos los contribuyentes deben tener un trato similar. Es decir, a todos nos cobran el mismo IGB, ¿no? Por ejemplo, no porque yo me llamo Carmen, me van a cobrar un IGB del 10%. O me llamo Pedro, me van a cobrar 14%. El IGB se cobra igual, indistintamente, de manera uniforme. Hay que respetar los derechos fundamentales de la persona, claro. Es decir, el impuesto, el tributo no puede ir en contra del derecho a la vida, por ejemplo, de la persona, del derecho a la libertad de la persona, porque sobre todo hay un principio en los tributos que se llama no confiscatorios. Es decir, si bien el Estado puede poner los impuestos, estos impuestos no pueden ser confiscatorios. No puede ser el 100% de tu sueldo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un límite. Los impuestos no pueden llevar a que la persona no tenga para poder vivir o tener los principios básicos. Entonces, los impuestos no pueden ser confiscatorios, aunque lo fueran en algún momento. No en esta época, pero si nosotros recordamos un poco de historia y vamos a las épocas de los grandes reinos, ¿no? El rey establecía los tributos de manera unilateral y los podía crear, subir, si estaba en guerra, si quería hacer su fiesta, lo que fuera. No importaba si el campesino o la persona que vivía en sus terrenos, ¿no? No tenía con qué pagar. Se le llevaban el chanchito, la cabra, lo que tenga, pero igual lo cobran. Si no tenía para pagar, lo llevaban a la cárcel, ¿no? Incluso se volvían esclavos cuando no podían pagar los tributos. Eso es un carácter confiscatorio. Ya en los tiempos modernos, el tributo no puede tener ese carácter. Ya, nadie trabaja solo para pagar impuestos. Entonces, hay un límite. Y tiene un principio de obligación, porque estás obligado a pagar. Es decir, no es que tú quieras o no quieras pagar. Tienes que pagar. ¿Ah? Estás obligado a pagarlo. No es optativo. No es que digan, bueno, voy a importar esta máquina y ¿saben qué? No quiero pagar IGB. Porque no quiero. Si no pagas, ¿qué va a hacer la SUNAT? Se quedará con tu máquina, ¿cierto? Porque no has pagado tus tributos. Entonces los tributos son obligados. ¿Ya? Todo tributo es obligado. No te consultan si tú quieres pagarlo. Por ejemplo, en tu trabajo, cuando te descuentan la quinta, no te preguntan si te la van a descontar. Simplemente te la descuentan y ya está. Cuando tú has ido a comprar tu agua o tu gaseosa, el de la tienda no te preguntó, ¿quieres pagar IGB? Simplemente te cobró y la tienda está obligada a pagar ese IGB, ¿no? Claro, si no has pedido boleta, probablemente no la pagues, tú sí la has pagado. ¿Ok? Entonces, es importante ahí tener en cuenta que los tributos no son optativos. Y hablando de tributos, de repente pudiéramos hacer una diferenciación y podríamos preguntar, tributo e impuesto, ¿es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué dicen? ¿Un tributo es un impuesto? ¿Es algo diferente al impuesto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan por acá? ¿Lo mismo?
Pero un impuesto, un tributo es un impuesto. ¿Cómo? Un impuesto es un tributo. Así es, ¿no? Vamos a ver que los tributos están divididos en 3 tipos. ¿No? Y vamos a ver que los tributos están divididos en 3 tipos. Pero vamos a ver qué es un tributo. Dice que un tributo son los ingresos corrientes ordinarios de un Estado. Ya está, ya habíamos dicho que el Estado tiene que financiar ¿su qué? Su presupuesto. Y su presupuesto lo financia a través de los pagos de tributo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, hoy que se está discutiendo mucho el tema del presupuesto y todo el asunto, dice, ¿no? El presupuesto se ha aumentado en tanto por ciento. ¿Cómo se va a financiar? Es la pregunta que hacen. Porque la presión tributaria es tanto. Entonces, ¿cómo vas a financiar eso que quieres crecer? ¿Vas a crear más impuestos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? Y el Estado dice, no, lo que vamos a hacer es formalizar, ¿no? Más empresas. Es decir, las empresas que hoy no pagan tributos deberían comenzar a pagar. Entonces va a haber una fiscalización para que comiencen a pagar. ¿Qué va a hacer? Lo que no están pagando, y hay dinero que no se está recolectando. Entonces van a comenzar a recolectar, ¿no? Fíjate lo importante que vienen a ser los tributos, porque eso es lo que va a hacer que el Estado se vaya moviendo, se vaya andando. Es el financiamiento directo. Si no hubiera tributos, no pudiéramos cubrir las necesidades básicas de un Estado. De ahí la importancia del pago, ¿no? ¿Cuáles son las características del tributo? Va a grabar. ¿Qué va a grabar? Va a grabar tu capacidad económica. Es decir, los tributos graban la capacidad económica. ¿Por qué? Si yo puedo comprar un agua, tengo una capacidad que, por lo tanto, te cobro un impuesto que se llama ligero. Pero también tenemos otros impuestos, que es a la suntuosidad, que es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? De ahí su nombre, selectivo. Selectivo, ¿por qué? Porque cuando se crea el impuesto selectivo está orientado a que los que tengan un poder adquisitivo, que pueden comprar este tipo de productos, que no son de la canasta básica, sino por el contrario, son considerados productos de lujo, productos suntuosos, paguen más. Entonces, por ejemplo, si tú tienes para comprar un whisky de 600 soles, ¿no? Una etiqueta azul, compras una etiqueta azul de 600 soles, entonces ¿qué pagas? Tu selectivo. ¿Por qué? Porque no todos están comprando un whisky de 600 soles, tú sí, entonces tienes que pagar un selectivo. Tú tienes auto, y aunque esto es una discusión si es suntuoso o no, pero si tú tienes un auto y compras combustible, el combustible que pagas, selectivo, ¿no? Pagas tu selectivo al consumo. Tienes para comprarte cigarro a cada rato, ¿no? O sea, te sobra para comprar cigarro. El cigarro pagas tú selectivo. ¿Y qué va grabando los tributos? Va grabando tu poder de adquisición. Si ganas X, tienes un pago de quinta, ¿no? Que se va diferenciando la tasa. Mientras más ganas, más es la tasa de quinta. Mientras menos ganas, menos es la tasa, o simplemente no pagas quinta. Entonces, ¿qué está grabando ahí el Estado? Tu poder adquisitivo. Tu poder adquisitivo. Entonces, los tributos van a grabar esa manifestación de capacidad económica que tiene la gente. Y claro, obviamente, el que paga más impuestos, teóricamente es el que tiene más ingresos. Usualmente dice que es un recurso de carácter monetario. Sí, hoy en nuestras épocas los impuestos son de carácter monetario. No siempre ha sido de carácter monetario. Si ustedes recuerdan un poco el imperio incaico, pues ahí no había moneda, ¿no? Se pagaba en especies. ¿Ah? Se pagaba con tu riqueza que tenías, con tus cosechas, con tus animales.
¿Pero pagabas impuestos? Sí. No siempre ha sido monetario. Hoy, en los tiempos que vivimos, sí es monetario, ¿no? Tú no vas al Estado y dices, bueno, pues te pago con arroz, con azúcar. No, plata. ¿Vas a pagar tu impuesto predial? Plata. Tu impuesto vehicular, plata. ¿Ok? Si no pagas, Infocor, ¿no? Al toque. O si no, los municipios te pueden embarrear, ¿no? Te hacen embargos, etcétera, etcétera, etcétera. El tributo no es ilícito, ya hemos visto. Un tributo no es ilícito. El Estado tiene la facultad de poder crearlo. Por lo tanto, el hecho que el Estado lo cree no lo vuelve ilícito. Salvo que vaya en contra de los principios. Por ejemplo, que sea confiscatorio. ¿Te imaginas tú que mañana digan el impuesto general de las ventas es el 70%? O sea, significa que tu sueldo que tú tienes, tu poder adquisitivo, el 70% sería solo para pagar impuestos. O sea, si compras 100 soles, tienes que agregarle 70 que de solo impuesto. ¿Qué pasaría con tu poder adquisitivo? Baja. Baja porque vas a tener menos liquidez. Voy a poder comprar menos. Entonces, eso no puede pasar. Por eso los principios lo regulan, ¿no? Para que no suceda, para que no pase. Entonces tenemos tres clases de tributos. ¿Ah? Vamos a ver de qué se trata. Tenemos el impuesto, tenemos la contribución y tenemos las tasas. El impuesto vamos a definirlo de una manera muy sencilla. El impuesto es un tributo que tienes que pagar porque lo tienes que pagar. ¿Qué recibes? Nada. El Estado no te va a dar nada directo. Simplemente tienes que pagarlo. Tienes obligación de pagar el impuesto. Y por el pago del impuesto tú no puedes reclamar nada. Estos impuestos lo que pudieran generar son beneficios, pero de manera indirecta. ¿Cómo? Por ejemplo, se construyeron hospitales, comisarías, pistas. De repente tú no vas a utilizar ese hospital. De repente esa comisaría no te sirve a ti. De repente esa pista no lo utilizas tú directamente. Por eso se dice que los impuestos no te van a generar beneficios directos. A ti como persona no te genera beneficios directos. Sin embargo, estamos obligados a pagarlos. ¿Ya? ¿Qué impuestos conocemos? Los más conocidos, el impuesto predial, ¿ah? Impuesto vehicular, el impuesto general a las ventas, el impuesto de promoción municipal. Tú pagas de ahí y no recibes nada. O sea, no por pagar tu impuesto predial, mañana la municipalidad va y te pone un parque frente de tu casa, ¿no? O va y pinta tu casa, ¿no? No hace eso, ¿no? Por eso que simplemente en el impuesto yo tengo una obligación. Ahora, en el tema de la contribución, acá hay algo particular. ¿La contribución estoy obligado a pagarlo? Sí. Sin embargo, el fondo por el cual se va a utilizar esa contribución tiene un fondo propio. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede utilizar los fondos de esa contribución para un gasto X que no sea el propósito por el cual se hace la contribución. Hace muchos años, un pasaporte costaba más o menos $60. ¿Ya? ¿Y por qué costaba $60? Porque había un impuesto, había una contribución a la niñez pobre. O sea, supuestamente cuando tú sacabas tu pasaporte, pagabas una contribución para la niñez pobre. Se supone que de ahí se sacaba un fondo para esa niñez. ¿Se utilizó o no se utilizó? Es otra historia. Pero un pasaporte no valía $60, ¿no? De hecho, hoy no vale $60. Ya no hay esa contribución.
Pero cuando tú ibas a sacar el pasaporte, te cobraban eso. Había una contribución. Ahora, el Callao quiere construir, por ejemplo, su complejo deportivo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el Callao dice, vamos a sacar una contribución para pagar el complejo. Y ahora te van a cobrar un sol, digamos, ¿no? Estamos suponiendo un sol adicional en tu boleta del impuesto predial. Una contribución. No sé si ustedes han revisado su recibo de luz, pero por ejemplo para construir el gasoducto del sur, te cobraron ahí una contribución. Te cobraron unos solcitos adicionales en tu recibo de luz para poder construir el gasoducto del sur. Eso era una contribución. Claro, el nombre suena bonito, contribución. Bonito fuera si que tú voluntariamente quieres contribuir, ¿no? Pero no es voluntario. Ya tienes que pagarlo. De ahí todos pagaron tranquilitos en su recibo de luz, porque era un solcito, entonces no, como que no se ve, ¿no? Pero te paga. Ahora multiplícalo por millones, entonces mes a mes es bastante plata, ¿no? Es como los centavos en las tiendas comerciales, ¿no? ¿Verdad? Antes no te entregaban tus centavitos, ¿no? 10 centavos, 50 centavos. Y tú ya, como no te interesaba 10 centavos ni 20 centavos, le decías, no, no me den los centavos, ¿no? Pero al final, ¿cuánto ganaban estas empresas en los centavitos? Antes. Muy bien. Entonces, la contribución siempre ha existido. En Perú siempre se ha cobrado contribuciones por uno u otro motivo. Pero el fin de la contribución es lograr, hay un objetivo, hay un beneficio por el cual se genera, ¿no? Es una obra pública. Y la tasa, que es otro tributo, pero este tributo, fíjate, sí te va a dar un beneficio directo. La tasa es el único tributo que te da un beneficio directo. ¿Cómo? A ver, yo voy y quiero sacar mi DNI. ¿Dónde pagas? El Banco de la Nación, ahora creo que también pueden pagar en el crédito, ¿no? Pero bueno, tienes que pagar. Ese pago es una tasa, ¿no? Es un monto de la UIT que pagas. Pero al pagar ese monto, tú vas a recibir un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Tu DNI. Tu DNI. Por ejemplo, voy y quiero sacar una denuncia policial. Estoy postulando un trabajo y me han pedido que saquen mis antecedentes. Entonces yo tengo que pagar por estos antecedentes. Pago, ¿y qué recibo a cambio? Los antecedentes. Entonces las tasas tienen un beneficio directo en el contribuyente. Es el único tributo que genera un beneficio directo. En cambio, el impuesto y la contribución no te van a generar ningún beneficio directo. Sin embargo, tú no tienes opción para decir si lo pagas o no lo pagas. Lo vas a tener que pagar porque es una obligación, ¿no? Es una obligación. El sistema tributario nacional está organizado a través de normas jurídicas tributarias que van a regular, ¿sí?, la creación de los impuestos, el cobro de estos impuestos. Entre estas normas, la principal es el Código Tributario. Por ejemplo, tú, que estamos metidos en el tema aduanero, nosotros como que vemos mal la ley y el reglamento de aduanas. Sin embargo, la norma que también aplicamos es el Código Tributario. Si yo quiero reclamar, si quiero apelar una decisión del sistema administrativo, lo hago en base al Código Tributario. No lo hago en base a la Ley General de Aduanas, ni del reglamento. Lo hago bajo el Código Tributario.
El Código Tributario también es el que ha establecido, por ejemplo, ¿sí?, las fases administrativas de un proceso. Si tú no estás de acuerdo con una decisión de la aduana, tú haces una reclamación. Y si tú no estás de acuerdo con lo que la aduana te respondió una reclamación, lo elevas a un órgano superior a través de una apelación, que vendría a ser el Tribunal Fiscal, ¿no? El Código Tributario crea el Tribunal Fiscal, le da la figura de lo que va a ser el Tribunal Fiscal, como la máxima autoridad administrativa en el tema de tributos, en temas fiscales. Y si no te convence el Tribunal Fiscal, entonces ya vas a un contencioso administrativo en el Poder Judicial, ¿no? Esas son las etapas que van siguiendo. Los tributos los pueden dar el gobierno central, tenemos tributos del gobierno local. En el central tenemos el impuesto a la renta, el IGB, el IPM, que es el impuesto a promoción municipal, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, la tasa por prestación de servicios públicos. Por ejemplo, estas tasas lo vemos en los TUPA de cada ministerio, ¿no? Cada ministerio tiene un TUPA y en ese TUPA dice cuánto cuesta cada uno de sus servicios, ¿no? Quiero sacar, por ejemplo, un antecedente judicial, el Poder Judicial tiene su TUPA. Quiero sacar antecedentes penales, quiero sacar, si tengo denuncias, quiero sacar el duplicado de una denuncia que he realizado, entonces tengo que pagar una tasa, ¿no? Para que la comisaría me dé una copia adicional. La primera hora es gratis, la segunda ya te la cobran, ¿no? Bien, después los gobiernos locales tenemos arbitrios, derechos de licencias. Yo quiero poner mi tienda, tengo que ir al municipio. ¿Para qué? Para que me autorice. Quiero poner un letrero. ¿No te has visto que las tiendas comerciales a veces tienen un letrero luminoso? Y a veces está tapado. Está colocado, pero está tapado. ¿Por qué? Porque todavía no tiene permiso el municipio. Si para yo poner mi letrero luminoso, me lo tiene que autorizar el municipio. Y para que me autorice el municipio, yo tengo que pagar. Entonces, las tiendas pagan tasas a los municipios para funcionar, la licencia de funcionamiento, la inspección. Entonces, ahí tenemos tasas. Bien, ya centrándonos ahora sí en el tema aduanero, vamos a definir qué es la deuda tributaria aduanera. Fíjate, cuando hablamos de tributos en aduanas, hablamos en principio de la deuda tributaria aduanera. Y esa deuda tributaria aduanera está especificada y está definida en la ley, en el artículo 148 de la ley, donde dice que la deuda tributaria aduanera está compuesta por los impuestos, ¿sí? Está compuesto por los impuestos, además, dice, ¿no?, derechos arancelarios, impuestos e intereses y multas. Una deuda tributaria aduanera está compuesta por 4 conceptos: derechos arancelarios, impuestos, intereses y multas. Los 4 tienen carácter tributario. Ahora tú te preguntarás, ¿y dónde queda, por ejemplo, el dumping? ¿Dónde queda un derecho compensatorio? Porque el dumping y el derecho compensatorio no son derechos arancelarios y tampoco son impuestos locales. Entonces, el dumping, la salvaguarda, los derechos compensatorios son parte de la deuda tributaria aduanera. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Cómo? Ya, pero la pregunta es, el derecho que llama derecho compensatorio, la salvaguarda
¿Es parte o no es parte de la deuda tributaria aduanera? Sí. ¿Sí? Aquí dicen por acá. ¿Sí o no? A ver, acá hay dos artículos que tenemos que analizar de la ley. Primero, el artículo 148, donde no considera a los derechos antidumping, al derecho compensatorio y a la salvaguarda como parte de la deuda tributaria aduanera, porque no lo menciona, ¿ok? Lo cual no significa que yo no lo pague. Bien, ese es otro tema. Es una deuda, pero no tributaria. Ahora, el artículo 2 de la ley va a hablar del concepto de recargos, ¿ok? Que es otro concepto diferente a la deuda tributaria aduanera. Y en los recargos te van a indicar que es todos los pagos diferentes a la deuda tributaria aduanera. Entonces ahí calza, ¿qué cosa? Derechos antidumping, la salvaguardia, derechos compensatorios y la percepción. ¿Ah? Entonces, no significa que no se va a pagar. Obviamente que la aduana te lo va a cobrar, eso es definitivo. Pero ¿por qué no es considerado un tributo? Y eso es lo que tenemos que aclarar. Como decía por ahí un compañero, los derechos compensatorios, ¿quién los determina? Indecopi. Y Indecopi no es un órgano competente para crear tributos. No crea tributos. Por lo tanto, un derecho antidumping no es un tributo. Al no ser un tributo, no puede ser parte de la deuda tributaria, porque no es tributo. ¿Ok? Pero eso no significa que yo diga, ay, no es tributo, no lo pago. Ya vamos a hablar más adelante del dumping, pero el dumping, más que tributo que no es una sanción, ¿no? Es una penalidad. Porque recuerda que el dumping nace por una mala acción, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mi deuda tributaria aduanera va a estar compuesto de ¿qué? Derechos arancelarios. ¿Y quiénes tengo en derechos arancelarios? Tengo el derecho ad valorem. En otros países le llaman el derecho a la importación. ¿Sí? Tenemos el derecho ad valorem. Tenemos los derechos específicos. Estos derechos específicos no lo pagan todas las mercancías, solamente 4, ¿no? El famoso mala, ¿no? ¿Qué es el mala? Maíz, arroz, leche, azúcar. ¿Tú quieres acordarte quiénes pagan el derecho específico? El mala, ¿no? Maíz, arroz, leche y azúcar y sus derivados. Después tenemos los impuestos internos. Ahí tenemos el impuesto general a las ventas, tenemos el impuesto de promoción municipal y tenemos el impuesto selectivo al consumo. Yo quiero hacer una pregunta. Fíjate, está claro que el impuesto general a las ventas es un impuesto interno, es un impuesto local. Si es un impuesto local, ¿por qué la aduana me lo cobra al momento de la importación? Pero cuando yo importo, yo no sé si lo voy a vender. Si no lo vendo, porque todas las importaciones pagan IGB. No importa si la vas a vender o la traes para ti. La pregunta es, si siendo un impuesto interno, ¿por qué la aduana, por qué la SUNAT o por qué el Estado define en cobrarlo al momento de la importación? Porque además eso va como crédito fiscal. O sea, tú lo pagas y cuando vas a cerrar tu mes, ¿no? Suma, resta, paga la diferencia. Entonces, ¿por qué creen que el Estado lo cobra ahí? ¿Cuál sería el motivo por el cual al Estado le interesaría que al momento del despacho se pague el IGB?
¿Más caja, más plata? ¿En verdad tendría más caja, más plata? No lo sé, porque después te lo va a devolver si que lo tiene que devolver. ¿Por qué creen que me lo cobran? Sí. Ok, o sea, tú no dices que el Estado presume que todo lo que ingresa es para venta. Puede ser un motivo, pero ok, él presume que todo es para venta. ¿Y por qué no espera que lo venda para cobrar? Porque si no después no pagan, pues. ¿Cómo? Porque si no después no pagan. No paga. ¿Quién no paga? El contribuyente. El contribuyente. Y el Estado tiene que asegurarse pues el ingreso. Bien, lo que han dicho es cierto. Mira, en principio, sí. El Estado dice, oye, yo supongo que si tú estás importando vas a vender. Y si vas a vender, me vas a pagar el IGB. Ahora, ¿yo cómo sé que me vas a pagar? No pagan por adelantado. Porque hay mucha informalidad, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé que de repente, después que tú vendes, no me lo pagas? Entonces, lo que la aduana hace, o el Estado hace, es asegurarse parte del pago. Se asegura parte del pago. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Perú tenemos mucho tema de defraudación, ¿no? Lo que te decía, o sea, tú vas, compras tu agua, compras tu gaseosa, ¿tú pides acaso boleta? No, nada. En todo lo que compras en el día, ¿cuántas boletas pides? El pasaje. ¿Ah? No, el pasaje de boleto. Vas a la tiendita, compras tu kilo de arroz, ¿acaso te da tu boleta? No tienen boleta. ¿Y entonces cómo pagan impuestos? Porque el impuesto se paga por la declaración de venta, ¿no? Que es la factura o la boleta de venta. Entonces ahí viene el tema de la defraudación, ¿no? O sea, yo digo que vendí tanto, pero realmente he vendido más. Por eso que el Estado, no sé si se han dado cuenta, pero el Estado, por ejemplo, siempre hace bastante incidencia que pidas tu boleta, ¿no? Que pidas tu factura. Es más, hay sorteo de facturas, ¿no? Tú vas, depositas ahí en Nacional tu facturita y puedes ganarte 20.000 soles, 30.000 soles. ¿Por qué el Estado te quisiera regalar 30.000 soles? Porque quiere incentivar que pidas boleta. ¿Y qué pasa cuando alguien no entrega boleta y va a la aduana? La SUNAT, perdón. Lo cierra. ¿No? Lo cierra. Yo recuerdo hace bastantes años, cuando estudiaba el curso de agente de aduanas, ahí en Chucuito, dentro de Chucuito de la SUNAT, ellos tienen ahí un cafetín. ¿Ah? Hablo dentro de la SUNAT. Entonces, como la clase comenzaba así tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, y Chucuito hace un frío, pero terrible, es un viento bien helado, siempre la gente iba y tomaba su café antes de ir a clase, ¿no? Resulta que un día vamos a tomar un café y nos vimos con la sorpresa que tenían pegados unos papeles rojos que decía SUNAT. A la aduana le habían cerrado su café. ¿No? O sea, ni entre ellos se respetaron. Le cerraron el cafetín a la SUNAT, a la aduana. La SUNAT a la aduana. ¿No? ¿Por qué? Por no entregar boletas. Luego de eso ya comenzaron a entregar de manera automática los tickets, ¿no? Eso es un poco de la vida informal que tenemos. O sea, es una característica. Aparte un poco de la cultura tributaria que tenemos, ¿no? Si yo puedo sacarle la vuelta para no pagar, lo voy a hacer. Entonces el Estado dice, para que no me suceda esto, entonces mejor te cobro por adelantado, ¿no? Te cobro por adelantado. ¿Y qué me cobra por adelantado? El impuesto general a la renta. ¿Ya? Fíjate, este pago no es otra cosa que un pago adelantado. Un pago adelantado de lo que pudiera pasar a futuro. Por eso que es un crédito fiscal. Tiene ese carácter. En cambio, el derecho al valore no es un crédito fiscal. Eso tú lo pagas y no esperes que te devuelvan ni un centavo.
¿Ok? Eso sí, se paga y se paga. Hasta hace 2 años pagábamos una tasa al momento de realizar el régimen de importación para el consumo, régimen de depósito, teníamos que pagar una tasa. De repente los que tienen oportunidad de ver formatos van a ver que en el formato C dice tasa. Se pagaba, ya no, está eliminado, porque una vez el Congreso dijo, oye, ya, tú cobras esta tasa, pero ¿a razón de qué cobras esta tasa si tú tienes un presupuesto asignado, ¿no? Manejas tu economía independientemente, ¿por qué cobras tasa? Y la SUNAT, digamos que lo último que quiso sustentar fue, no, es que a través de la tasa nosotros mantenemos nuestro sistema electrónico. Entonces dijeron, no señor, el ciudadano no puede mantener tu sistema electrónico, ese es parte de tu servicio. Entonces, lo anularon. No más tasas. Hoy no pagamos tasas. ¿Qué si pagamos? Sanciones. ¿Ah? Tenemos multas que son pecuniarias, ¿no? Que están en relación a la UIT. ¿Cuánto es la UIT ahorita? 4.050, ¿no? 4.050. Cuando yo comencé en el tema de aduanas estaba 1.800 por ahí. Y la UIT es producto un poco de la inflación, ¿ves cómo vamos? ¿No? Se va subiendo la UIT, estamos 4.050. Entonces cualquier error que cometes mínimo es 0.10. Hablamos de 480 soles, ¿no? Y si te acoges a beneficios, 48 soles. Y si te acoges a lo que es la gradualidad, 95%, rebajas, estás en 24 soles, ¿no? Vas por ahí. Muy bien. Pero también tenemos intereses. Y tenemos intereses moratorios, compensatorios y de fracción. Pregunta. ¿Qué diferencia existirá entre un interés moratorio y un interés compensatorio? ¿Por qué tiene que haber la distinción entre moratorio y compensatorio? ¿O será lo mismo? Compensatorio es para las garantías cooperativas, garantías. Ya, pero ¿en qué consiste ese interés? ¿Por qué me cobras un interés compensatorio y no un moratorio? Porque es el plazo de la garantía, de la cual tú vas a garantizar a SUNAT y es a futuro. Ya, pero ¿qué razón tiene el interés compensatorio? Por las actividades que realiza la SUNAT. A ver, ¿cómo así? No va por ahí. ¿Qué es un interés moratorio, por ejemplo? El interés moratorio nace pues cuando tú vas a importar, se supone que la importación por el consumo nace, tienes que declarar, ¿no? Correcto, Ese hay que mismo pagar. día, hasta ese mismo día, una vez tengo para poder pagar. Ya. Pasados esos días, tengo unos intereses moratorios que te van a acumular por día. O sea, el interés moratorio es porque yo tengo una deuda vencida, Claro. ¿no? Claro. O sea, se vence la deuda, Tu nacimiento, me comienza a cobrar mora. Ya, estamos bien. Con el interés moratorio, estamos bien. Pero ahora viene el interés compensatorio, ¿no? Como dijo el compañero, el interés compensatorio está relacionado a los regímenes temporales, ¿no? Los regímenes de perfeccionamiento, donde yo tengo que garantizar, es decir, en vez de pagar tributos, en vez de sacar plata, pongo una garantía. Pero esa garantía, su monto de la garantía tiene que estar calculado un interés compensatorio proyectado. Entonces, ¿qué vendría a ser el interés compensatorio? ¿Por qué la aduana me exige que mi garantía tenga proyectado un interés compensatorio? Porque en caso no cumpla con la... Pero ¿por qué no me cobra un moratorio? Bueno, ¿Quiere ganar algo? Una comisión quiere ganar la aduana. Porque la deuda no está vencida, todavía no nace la deuda. Ya, pero la compañía dice si incumplo, entonces me ejecutan. Si incumplo significa que algo pasó, algo se venció. claro. Como que la aduana se proyecta en caso pase algo ya, yo tengo... ¿Y por qué no me dice proyecta tu interés moratorio?
Porque, ojo, el cálculo del interés moratorio es diferente al cálculo del interés compensatorio y son tasas diferentes. Claro, no estamos. Exacto, el compensatorio y la TAME, que está más o menos un 10% o 12%. A ver, fíjate, esto parte por un principio sencillo, el valor del dinero. El dinero en el tiempo tiene un valor. Una cosa es que hoy yo te dé $100 y tú tengas posibilidad de gastarte hoy esos $100. Y otra cosa es que pudiéndote haberte dado hoy los $100, te lo doy de aquí a 6 meses. De aquí a 6 meses, esos $100 ¿valen lo mismo? No vale lo mismo. Es decir, el dinero en el tiempo tiene un valor. Y lo que la aduana hace es lo siguiente. A ver, ¿en qué momento yo voy a pagar el interés compensatorio? Yo voy a pagar el interés compensatorio si en vez de exportar la mercancía, si en vez de reexportar la mercancía, yo ingreso insumos en la admisión temporal con la condición de exportarlo, transformarlo y exportarlo, no nacionalizarlo. ¿Ok? Por lo tanto, la fianza simplemente es algo administrativo que luego me lo van a devolver. Pero ¿qué pasa si en vez de exportar pasan 6 meses y ya no decido utilizar los insumos para exportar, sino digo, mejor voy a utilizarlo para venderlo localmente? Entonces la aduana dice, oye, un momentito, si tu intención era nacionalizar los insumos, tú debiste pagarme hace 6 meses y ahora me lo estás pagando recién. Entonces yo tengo que tener una compensación. Claro, es por el tiempo. Exacto. Voy a compensar. ¿Qué voy a compensar? El valor del dinero, lo que yo pude hacer con el dinero, ¿no? Es por eso que el interés compensatorio se cobra en esos casos y no es un interés moratorio. Entonces, hay una diferencia entre lo que es el interés moratorio y lo que es el interés compensatorio. ¿Ok? Tiene otra razón de ser. Y el interés de fraccionamiento, bueno, como su nombre lo dice, si yo tengo una deuda y le digo a la aduana, aduana, por favor, a ver si parte la deuda, ¿no? Para pagártelo en partecitas. Entonces la aduana dice, te lo voy a fraccionar, pero te va a cobrar un interés, ¿no? Que ya no es un interés moratorio, sino un interés porque te voy a fraccionar la deuda en un tiempo diferente al que tú debites pagar. ¿Ya? Entonces nuestra deuda tributaria aduanera, no olvidar, está conformado por impuestos, sanciones e intereses.